Buen día. Debo de agradecer antes que nada la invitación a tan magno evento y procedo con mi participación respecto a las tecnologías disruptivas en el servicio de administración tributaria en México. Su servidora, la doctora Luz María Farías Rolas, perteneciente a la Universidad de Guadalajara. Hablar de lo que es la tecnología disruptiva, entendiendo estas como todo programa que ha generado el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, para el cumplimiento de las obligaciones fiscales y que pueden ser utilizados tanto en la memoria física de un equipo de cómputo que pertenece al contribuyente como en la red virtual. Es decir, todo aquel programa, toda aquella computadora, todo aquel sistema en memorias dentro del Internet para poder cumplir con nuestras obligaciones fiscales es lo que debemos de entender como sistemas electrónicos y específicamente lo que son las tecnologías disruptivas. Estas tecnologías han sido implementadas a partir del año 2000 con el inicio de las bases de datos como lo que es el Padrón de Registro Federal de Contribuyentes y que inicialmente fueron de manera voluntaria, con el paso del tiempo han sido totalmente obligatorias, es decir, poco a poquito nos han ido llevando al cumplimiento a través de los sistemas electrónicos mediante la presentación de las declaraciones informativas, mediante la presentación y la generación de las cadenas de pago para efectos de las declaraciones, los pagos provisionales y declaraciones anuales, el trámite de la e-firma que a través del paso del tiempo se ha tenido que implementar para la emisión de los comprobantes fiscales por internet digitales. La misma firma electrónica contiene lo que son los datos biométricos de cada contribuyente y viene a ser la identificación digital para esto. El uso obligado de las plataformas fiscales para la aclaración, impugnación y juicios en línea, es decir, cada que hay alguna discrepancia determinada por la autoridad, un requerimiento, el medio a través del cual tenemos que hacer todo tipo de aclaración es a través de esos portales, a través de esas plataformas, y que en la actualidad se también establece lo que es el juicio en línea. Si bien es cierto, el juicio en línea sigue siendo voluntario, aún es con ello todavía estamos hablando de una obligación para poder trabajar la defensa del contribuyente a través de lo que son los sistemas electrónicos. Los requerimientos tecnológicos en cada micro pequeño negocio, es decir, como estamos observando, cada vez es más la obligación de tener lo que es la tecnología para el cumplimiento de nuestras obligaciones. Lo mismo es el tener que tener los equipos de cómputo en las empresas, los microempresarios, cualquier persona que tenga un negocio pequeñito, un tendajón de la esquina, una persona que se dedique a vender en la esquina fruta, dulces, ya captado como contribuyente, está obligado también a generar sus cumplimientos a través de los sistemas electrónicos, lo que le representa el poder, el tener que contar con una computadora, con el uso de internet o simple y sencillamente acercarse a un tercero para que le ayude al cumplimiento de sus obligaciones. ¿Esto qué es lo que nos genera o que nos está dando a analizar básicamente? El derecho informático. El derecho informático es lo más cercano al cumplimiento de los aspectos fiscales a través de esos medios electrónicos, a través de esas tecnologías. La informática jurídica, que es la que nos empieza a determinar lo que es la metadata y lo que es la metadecisión, es decir, la autoridad del sistema de administración tributaria empieza a generar todo lo que es una estructura a través de la informática, en donde empiezan a identificar que con las bases de datos y con los datos que se van acumulando de manera aleatoria por distintos sistemas, lo que es el sistema financiero, lo que es el sistema fiscal,
fiscal y aquellas bases de datos en cada una de las dependencias del gobierno que se van generando y que poco a poco se han ido relacionando entre sí, me empieza a generar una metadata y una metadecisión que nos empieza a determinar cuáles son las posibles conductas de contribuyentes que puedan ser susceptibles a una defraudación fiscal e incluso elusión fiscal. Lo interesante de esto es que realmente no tenemos en la actualidad como tal una parte del derecho que nos regule o que nos controle lo que son las conductas por el uso erróneo, por el uso con dolo o por alguna asociación delictiva respecto a estos sistemas electrónicos. Entonces, lo más cercano, como acabo de mencionar, tenemos el derecho informático, pero este se está limitando única y exclusivamente a lo que son la trata de blancas, al uso o tráfico de órganos, a la mal utilización de las bases de datos, es decir, a aquellas bases de datos que han sido robadas, el flujo de información que se está trabajando, la venta de datos, de información que se está generando, se está limitando a ese tipo de delitos de comisión, sin estar llegando al aspecto en donde qué vamos a hacer para un uso indebido de estos sistemas electrónicos. Todavía no se está tutelando ni se está regulando. Lo interesante es que tenemos una prueba dentro de todo lo que son la defensa del contribuyente que está obligado a utilizar estos sistemas electrónicos, también se establecen pruebas. Y el tema es que la prueba digital y su aceptación tácita como medio de defensa aún no está regulada. ¿Por qué? Por el hecho de que dentro de lo que son las pruebas debemos de tener claramente cuál es el original, y hablando de los aspectos digitales, aún no se deja plenamente claro cuál es el original de una copia. Si bien es cierto, en aspectos informáticos podemos tener una diferencia entre uno y otro, pero tendría que trabajar un perito en informática adicional a un especialista en fiscal para efectos de poder determinar cuáles son los elementos que pueden dar esa diferencia entre el original y la copia. Se podría establecer, sí se puede establecer, pero hay que trabajar para poder definir claramente cuáles son esos supuestos, claramente cuáles son esos procesos y que de alguna manera se estén estableciendo reglas claras. Bien, como conclusiones, en todo lo que es el uso de la tecnología a través de los cumplimientos fiscales en México y estas tecnologías disruptivas que no podemos detener, sería un grave error detener el avance de la tecnología. Sí es importante y es indispensable establecer las reglas claras y delimitar cada proceso para el uso de la tecnología dentro de la administración tributaria. Es necesario que esta estructura tributaria digital nos permite identificar las conductas que pueden derivar una comisión de defraudación fiscal o elusión fiscal, pero lo más importante es definir una homogeneidad en los elementos a considerar, porque si bien es cierto que tenemos una identificación digital como es la firma electrónica que contiene todos nuestros biométricos, también es importante establecer de qué manera se van a proteger todos esos datos para los contribuyentes, ya que en los últimos años se han visto muchas intrusiones indebidas ante varias dependencias gubernamentales, una de ellas el sistema de administración tributaria, que pone en riesgo información muy susceptible de los contribuyentes. Entonces, esta estructura tributaria digital debe de estar reforzada y debe de permitirnos tener una claridad que nuestra información va a estar resguardada y no va a correr riesgo. Y finalmente, en tanto no se incluya de forma clara en la ley, solo serán procesos engorrosos que generan una disminución en la recaudación tributaria, toda vez que el contribuyente está
siendo sometido a procesos que van más allá de sus capacidades, específicamente el resto de los contribuyentes, entre pequeños y microempresarios, como bien mencionaba, la tiendita de la esquina, el señor que se dedica a vender fruta, el señor que se dedica a vender productos de canvaseo, que no tienen la posibilidad económica de establecer equipos de cómputo, de adquirir la tecnología y sobre todo los sistemas de seguridad que le permitan resguardar toda su información. Y en el cumplimiento de sus obligaciones, al no conocer realmente todos los elementos de un sistema electrónico, pues se les hace más complejo el cumplir con sus obligaciones. Máximo que en los últimos años hemos tenido una calidad de Internet muy demeritada por conexiones muy complejas, conexiones intermitentes, que esto hace que sea más cansado, más prolongado y con un tiempo mayor que en los procesos tradicionales de manera presencial. Entonces, básicamente, esos son los problemas, esos son los temas que tenemos respecto a lo que es la inmersión de la tecnología disruptiva en el sistema tributario mexicano. Muchas gracias por su participación y por mi parte ha sido todo respecto a el tema de las tecnologías disruptivas en el sistema fiscal mexicano. Agradezco su participación.